¿Qué tal? En el slap lo más difícil es sacar el sonido con el pulgar. En este video vamos a dar algunos tips para que te ayuden a que tú puedas sacar un buen sonido con el pulgar. Mi primera sugerencia es que practiquen primero con el bajo desconectado para que ustedes tengan un sonido, una idea mucho más real, puedan conseguir bastante proyección a la hora de hacer su golpe de slap, sea con el pulgar o también con estos dedos. Practicar desconectados les va a ayudar a proyectar su sonido. Tienen que ser muy honestos consigo mismos a la hora de hacer el golpe del pulgar. No, pasa a veces que ocurre esto. Voy a hacer algo muy exagerado. Ok, ese sonido es otro sonido diferente al slap. Lo otro que ocurre es que golpean y le dan a todas las cuerdas, como así, ¿no? Y ni ustedes mismos saben a qué cuerda le están dando. Eviten eso. Tienen que darle a una claramente, que suene. Prueben de manera natural primero. O sea, como ustedes creen que es el slap. De pronto ustedes vieron a alguno de sus bajistas favoritos hacer el slap de una manera, así que ustedes primero traten de imitar ese movimiento para conseguir el sonido con el pulgar. Por ejemplo, traten de darle a alguna de las cuerdas. Ok, si de manera natural no ha funcionado y no llegan a sacar un sonido, vamos a tratar de ser un poco más metódicos. Entonces prueben esta idea. Giren el antebrazo. Esto se va a ver así, como si todo tu brazo fuese un eje. Entonces giren alrededor de él. Igual, traten de darle a todas las cuerdas. Espero que alguna de las dos alternativas les haya funcionado, pero si no, traten de probar otra idea, ¿ya? Y es imaginar cómo creen ustedes que logran un sonido de slap. En mi caso, por ejemplo, yo imagino que el slap es como un látigo. El látigo, por el impulso, concentra su golpe en un área muy pequeña, es muy rápido y en un muy corto tiempo es que sucede el golpe. Entonces se logra un golpe muy poderoso. Entonces es la misma idea, hay que tratar de imitar esto como un látigo. Desde acá, desde el hombro, bueno, de la espalda mejor dicho. Entonces traten de hacer esta idea. Igual, traten de darle a todas las cuerdas. Intenten siempre con la cuerda más fácil, es decir, con la cuerda que más les suena al slap. A algunos les sale mejor el sonido en la cuarta cuerda o en la tercera o en la segunda o incluso en la primera. Por el caso de algunos alumnos que les sale perfectamente en la primera cuerda, tienen más dificultades con las otras cuerdas. Viceversa, a algunos les sale mejor en las últimas cuerdas, les cuesta más tiempo sacar sonido en las primeras. En mi caso, por ejemplo, me fue más fácil sacar en la tercera y en la cuarta cuerda. Luego la segunda me tomó más tiempo y la primera fue para mí la más difícil.
Entonces lo que ustedes tienen que hacer es tratar de dominar el golpe en la cuerda que les sale mejor. Por ejemplo, si les sale mejor en la cuarta, entonces practiquen la cuarta hasta que eso está bien seguro. Si es así o si lo practicaron así, como gusten. Luego que han practicado con esa cuerda y les ha salido muy bien, intenten con alguna de las otras tres. Digamos que sea la tercera. O así también de pronto. Siempre traten de buscar, tratar de limpiar su sonido. Luego con la segunda, o bueno, de pronto si les sale más fácil la primera, vayan con la primera. Siempre vayan por la cuerda más fácil y aprendan a dominarla. Cuando está segura el sonido en esa cuerda, pasen a la siguiente y así poco a poco van a ustedes ir dominando el sonido, van a ir dominando el golpe con el pulgar.